acerca de lo que son las emergencias obstétricas, ¿no? Sabemos que no podemos hacer mucho en lo que respecta a un intervencionismo, pero sí podemos hacer varias cosas en lo que es la estabilización del paciente, ¿no? Que eso es lo que más nos interesa dentro de lo que es el manejo o la actuación que nosotros podamos mantener en un servicio de emergencias, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que el embarazo es un montón de cambios, tanto físicos como psicológicos, en la mujer que va a presentar durante la gestación. Sí, pueden ser evidentes o no evidentes. Dentro de lo que son los no evidentes son los metabólicos, los bioquímicos, lo que es la capacidad residual funcional, la anemia por la dilución, sí, o pueden ser conductuales tranquilamente, ¿no? O el aumento del perímetro abdominal en contexto del crecimiento uterino. O también tenemos que ver lo que es la combinación con enfermedades previas a una condición predisponente, más la asociación del embarazo, que puede ser un estado patológico y puede detectarse como alto riesgo obstétrico, entonces como puede ser la probabilidad de la eclampsia, la diabetes gestacional y insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para lo que es la evaluación de una gestante. Convengamos de que la parte de paro cardiorrespiratorio y embarazo no es muy frecuente, por lo menos en ciertos tipos de servicios. Tenemos que tener la idea de lo que vamos a tratar de ver. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es eso, lo que va a ser el triaje, que es el de oro, código de oro que le llaman en algunas instancias, o el código Mater en México, que se va a abarcar lo que es el triaje hospitalario de la mujer gestante para tratar de identificar los riesgos que puede llegar a tener, y el paro cardiorrespiratorio en la mujer embarazada, ¿no? Entonces, tanto para cualquiera de las dos, nosotros tenemos que ver y entender los cambios fisiológicos que se van a producir en lo que es la mujer gestante, ¿no? Como es el aumento de peso, el aumento del perímetro abdominal, la poliaquiuria, la hiperpigmentación, la modulación, la disminución de la presión arterial, la taquicardia refleja por dicha causa, ¿sí? La anemia microcítica normocrónica, el examen general de orina, la enfermedad ácido péptica que puede generar, la probabilidad de enfermedades de tipo colecistitis por éstasis de la vesícula biliar. Entonces son un montón de cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Más que todo y en primera instancia para lo que es el triaje. Como ya hemos hablado en las primeras instancias de lo que es un triaje hospitalario y de lo que han hablado de lo que es el triaje pediátrico, ¿no? Entonces también vamos a tener en cuenta este tipo de punto a nivel de esta clase, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta los cambios cardiovasculares que vamos a presentar, así como es el aumento del volumen sanguíneo, desde lo que normalmente se puede evidenciar a partir de la sexta semana de gestación, que puede llegar hasta un incremento de un 5 a 7% del volumen circulante hasta la semana 32 de gestación, ¿sí? Teniendo en cuenta que de todo este volumen normalmente llega hasta el 25% del gasto cardíaco, lo que es la redistribución del flujo a nivel del útero y de la placenta, ¿no? Y eso va a estar en temas de relación lo que va a ser también el aumento de la actividad del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, en lo que implica siempre lo que es la absorción de sodio a nivel renal, ¿no? Entonces, como consecuencia también del aumento del volumen sanguíneo, me va a aumentar la frecuencia del gasto cardíaco, hasta que puede llegar hasta un 50% hasta la mitad del embarazo, ¿sí? Entonces, de esa forma me va a aumentar la precarga, me va a aumentar el volumen de eyección, me va a aumentar la frecuencia cardíaca y por ende quizás también tenga una reducción de las resistencias vasculares periféricas, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que la presión va a llegar a disminuir a nivel de la semana 16 hasta la 20 en el contexto de lo que es la actividad del endotelio con la liberación y producción de óxido nítrico o la hormona relaxina y la progesterona, que también van a estar en relación a lo que es este tono de músculo liso, ¿no? Entonces todo esto me va a ir a generar un edema periférico por la extravasación de volumen consecuente de lo que es el aumento de la volemia, la taquicardia, la distensión venosa yugular, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta durante la gestación? Dentro de los cambios hemodinámicos siempre va a ser la compresión de la vena cava inferior con la disminución del retorno venoso y la éstasis que se va a producir a nivel de extremidades inferiores. Entonces, que la compresión de dicha vena nos va a generar disminución del gasto cardíaco y este va a ser el resultado de lo que es la debilidad, algo de que puede ser mareos, los síncopes frente a cambios de posición o quizás incluso la reducción del flujo sanguíneo placentario, dependiendo de la edad de gestación y del perímetro abdominal que se tenga, ¿no? Del volumen del producto, ¿no? Entonces, se ha visto que incluso se puede resolver solamente con un reposicionamiento de la madre, pues en el decúbito lateral izquierdo, que puede ayudar a que se permeabilice un poco la vena cava inferior, que va a ser parte muy importante en lo que va a ser el manejo de la parada cardíaca en embarazo, ¿no?
Los cambios pulmonares y respiratorios más que todo se van a producir hacia lo que es la cuarta semana de gestación y la parte más principal que se puede llegar a tener es la dilatación de capilares tanto a nivel de la mucosa nasofaringea o de la mucosa oral, que puede llegar a tener predisposición en cuadros de epistaxis, ¿no? Pero también vamos a tener en cuenta que el volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente van a ir aumentando hacia el tercer trimestre del embarazo, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta también que per se de lo que es esto tenemos dos situaciones que nos van a seguir con estos cambios a nivel pulmonar. Uno, el crecimiento del útero grávido que me va a producir un ascenso diafragmático y por ende una disminución de la capacidad residual funcional y de la capacidad pulmonar total, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que también con el aumento del volumen del útero, ¿sí? Y la elevación del diafragma me va a aumentar la circunferencia torácica y eso puede ser incluso que en gestaciones más avanzadas no tenga unos cambios en la capacidad vital de las pacientes, ¿no? Entonces, la capacidad ventilatoria y respiratoria normalmente también va a aumentar en base a estos cambios que estamos mencionando, ¿no? Y lo que tenemos que ver es que la PO2 también va a aumentar y mi PSO2 disminuye un poco en el contexto de hiperventilación por la disminución de la capacidad de residuales funcionales que va a tener nuestros pulmones, ¿no? Y a nivel renal, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir un poco las resistencias vasculares periféricas, me va a reducir un poco la presión arterial, ya hemos hablado entre la 16 y la 20 semana, y es ahí donde van a empezar a funcionar los sistemas de activación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona para la retención de sodio y por ende el aumento del volumen intravascular. Consecuencia de este volumen intravascular también vamos a tener cierto grado de una hidronefrosis también asociado a lo que es la relajación del músculo liso ureteral, ¿no? Entonces también voy a tener un aumento del flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado glomerular en el contexto de este fenómeno de hipervolemia, ¿no? Entonces me puede disminuir un poco la concentración de creatinina y urea y eso tiene que ser un pilar también en lo que es el análisis que hacemos en una paciente, podríamos llamarle de características sépticas. ¿Por qué? Porque puede ser indicativo, valores normales en una embarazada, que nosotros consideremos normales, puede ser indicativo en una falla renal, en el contexto de estos cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo, ¿no? Vamos a tener cierto grado de glucosuria y proteinuria que también tenemos que tomar en cuenta en el contexto de un debut diabético que se pueda presentar, ¿no? Dentro de los cambios gastrointestinales vamos a tener la parte de éstasis de vesícula biliar, alta probabilidad de hacer colados de colecistitis, por ejemplo, causas de enfermedad gástrica aguda en el contexto de disminución o enlentecimiento del vaciado del volumen del estómago, ¿sí? Pero también puede estar las náuseas y vómitos asociadas a lo que es la gonadotropina coriónica o la presencia de estrógenos o progesterona, ¿no? Entonces, sí, también podemos llegar a encontrar en algunas oportunidades la disminución del tono del esfínter esofágico, cosa que nos puede producir ciertos cuadros de gastroparesia y regurgitación, característica de lo que es la enfermedad acidopéptica en lo que son las embarazadas, ¿no? Y dentro de los cambios hematológicos, lo más importante llega a ser el aumento de producción de eritrocitos en contexto de lo que es la producción de eritropoyetina a nivel renal y la disminución de la concentración de la hemoglobina, ¿sí? Entonces es ahí lo que estamos hablando, cierto grado de hemodilución, por lo que caracteriza que es la anemia fisiológica que se puede producir, porque se puede llegar a disminuir por lo menos hasta 2 o 3 gramos por decilitro el nivel de hemoglobina, ¿no? Pero entonces también en el contexto de la función de lo que es la eritropoyetina, el aumento de la producción de los eritrocitos, vamos a tener formas jóvenes, ¿no? Formas grandes, que tendremos que hacer en algún momento, si hay ante la duda, un diagnóstico diferencial con la deficiencia de vitamina B12, perdón por la letra se me fue, ¿sí? Entonces también vamos a tener una disminución de lo que es el hierro y una característica, ¿no? La anemia microcítica hipocrómica, ¿no? Entonces ya tenemos la parte de base, ¿sí? Que es algo para recordar, ¿no? Es algo que tenemos que tomar en cuenta dentro de lo que es la evaluación de una mujer embarazada, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de lo que son las guías de atención de emergencias obstétricas. La parte de las emergencias obstétricas la estamos dividiendo en dos partes, lo que es las guías y el triaje la mujer embarazada, la atención del parto, las hemorragias de la primera, segunda y tercera mitad del embarazo y lo que son las emergencias hipertensivas del embarazo, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta en lo que es esto, en tratar de generar un sistema de alerta para tratar de detectar o disminuir la probabilidad de una mortalidad materna, que sabemos que en nuestro medio, no sé si es el término, pero se lo toma como un pecado capital, ¿no? ¿Por qué? Porque toda mortalidad materna que es notificada tiene que investigarse para ver la causa y no se pueda volver a repetir, ¿no? No es algo que
tipo auditoría o para juicio, pero es el hecho de que la mortalidad materna siempre engloba a dos eventos, que es la madre y el bebé, ¿no? Entonces, desde hace bastante tiempo ya se va poniendo en práctica lo que es esto, lo que es el sistema de alerta, que más que todo también como es el triaje con los valores que ya hemos hablado en su momento, nos va a ayudar a evaluar lo que es la calidad de atención de un sistema de salud, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que el hecho de tener la mortalidad quizás más que todo sea en el contexto de un retraso de reconocimiento de complicaciones, que es lo que hemos hablado de lo que es la megaduración, o de ciertos valores de la función renal en urea creatinina que podemos tomarlo como normales, pero ya sabemos que son ligeramente más bajo en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es este tipo de recomendaciones que se puede utilizar? Es reducir la morbimortalidad materna en el conocimiento de la emergencia obstétrica para tratar de dar intervenciones agresivas o realizar una transferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de la mortalidad va a seguir siendo un problema de salud pública, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ¿sí? Que es más que todas las muertes que se producen durante el embarazo, parto y puerperio, ¿sí? Entonces ya hemos quedado en esa parte. Sí, entonces a partir de esto nosotros tenemos que tratar de mejorar lo que es la salud materna y por ende la salud fetal, que ya se ha visto que se está yendo alcanzando durante los últimos 10 a 15 años, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la característica que tenemos que tratar de encontrar. Entonces, ¿qué es el sistema de alerta temprana? ¿Sí? ¿Han escuchado algo similar a este término en este último tiempo? Aldana. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Has encontrado, has escuchado algo similar a este sistema de alerta temprana? Mm, Creo que no, doctor. ¿Alguien que haya escuchado algo similar a esto? César. Doctor, ¿no es cuando en los primeros trimestres del embarazo se detecta por medio de del CLAP, los factores de riesgo para, digamos, Sí, es eso, que ¿no? no El haya, sistema de alerta que nos ayuda, estamos bien de acuerdo. Pero mi pregunta va dirigida a lo que les dije. ¿Alguien ha escuchado algún sistema de alerta temprano como es el IUS? ¿Algo similar a eso en este último tiempo? no, doctor. Ya, entonces yo les pregunto que sí, que si ya se hayan podido escuchar en algún momento, entonces vamos a tratar de sacarles así. Leonel, ¿está ahí por ahí? Graciela. Fabiola. Micaela. Melvin, ¿quién está por ahí? Aquí, doctor. ¿Cuál aquí?
¿Quién? Melvin. ¿Qué tal, Melvin? ¿Cómo estás? ¿Has escuchado esto del IUS? ¿El IUS? El sistema de alerta temprana, no creo, ¿verdad? No, no, doctor, más que lo que siempre hacemos, ¿no? Lo que es los controles prenatales que hacemos a un inicio para detectar, pero este que se está mencionando, no, doctor. Pero sí lo que has podido escuchar, no sé si por ahí me equivoco, ¿has escuchado que es el News 2? No, doctor. ¿Alguien ha escuchado que es el News 2? No. Ya. Entonces, vámonos a la parte prehistórica de lo que queremos entender también, ¿no? Una de las complicaciones que se tiene normalmente siempre va a ser la sepsis, que es lo que le vamos a hablar en su momento, que es la sepsis obstétrica, ¿no? ¿Y cómo reconoces la sepsis en un paciente, Aldana o Melvin? Fiebre, ¿Qué más? leucocitosis, Ya, taquicardia, ya, fosforisis, Pérdida de conciencia. ya. ¿Y eso cómo lo engloban? Oye, que les ha rayado, ¿no ve? Ya, vamos. Melvin, ¿qué te acuerdas de lo que es el CIRS? Que es lo que me acaban de mencionar literalmente, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué es el CIRS? Ya te maté. ¿Quién es curso de electrocardiograma? Mica, Doctor, es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. que se caracteriza por lo que más o menos estaban hablando, ¿no? Fiebre, taquicardia, taquipnea, leucocitosis, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, en eso se ha quedado y se ha englobado lo que era sepsis, que es lo que está desde el 90 y pico, si no me equivoco, con lo que era la definición del sepsis 1. Después eso progresó a lo que es el sepsis 2, ¿ya? De lo que habla a partir del año 2000 más o menos, en lo que mandan unas definiciones de lo que es sepsis, sepsis severa y shock séptico, ¿sí? Que era la asociación a lo que es quizás el estado hemodinámico del paciente y a ciertos parámetros de perfusión tisular, ¿sí? Entonces, al igual que en el CIRS, si tú tienes fiebre, taquicardia y taquipnea y estás resfriado, ¿tienes sepsis? No tienes sepsis, ¿verdad? Entonces se ha visto que después de muchos años se ha ido viendo esta característica, ¿sí? Y han ido cambiando, por eso pasó de sepsis 1 para el 90 a sepsis 2 para el año 2000 aproximadamente, ¿no? Entonces luego vino sepsis 3, ¿sí? Que habla de lo que es sepsis, shock séptico, con una definición que habla de una respuesta desregulada del huésped a una infección, ¿sí? Entonces ahí vienen los scores que hemos visto, el SOFA, ¿ya? Así como les estoy hablando que el objetivo es tratar de reconocer una emergencia y un riesgo de vida, ¿sí? Es imperioso tener un reconocimiento rápido en un sistema de emergencias, ¿verdad? Entonces, Aldana, ¿qué era el SOFA? César, Leonel, ¿qué es el SOFA?
Melvin. Ya, Es Ari. una escala de severidad, doctor. Ya. ¿Qué tome en cuenta? Tiene ciertos criterios. ¿Cuáles? Está la frecuencia cardíaca elevada, arriba de 100, taquipnea, alteración de sensorio y hipotensión. No, perfecto. Hipotensión. ¿Y la falla renal? ¿La falla hepática? ¿Qué es el SOFA? Literalmente, Sequential Organ Failure Assessment, o sea, seguimiento de fallas, secuencia de seguimiento de falla orgánica, ¿sí? Entonces, toma un parámetro metabólico, respiratorio, coagulopático, hepático, sistema nervioso central y renal, ¿no? Entonces me habla de función de órganos, así como tú me dices, ¿sí? Entonces, el SOFA es unos parámetros más que todo laboratoriales. Así como es una cardiovascular, me habla de lo que es la presión arterial tomada, que requiere dopamina o que requiere noradrenalina, dosis en ascenso, las bilirrubinas con el incremento de la misma, más de 2, más de 5, que nos da diferentes puntajes del 0 hasta el 4, del 0 es normal y del 4 es todo lo que es complicaciones, una falla renal con aumento de los valores de creatinina o del gasto urinario, ¿sí? O de la respiración, el uso de una PAFI menos de 300, una PAFI menores de 200, ya es insuficiencia respiratoria. Entonces me habla de parámetros laboratoriales para tratar de identificar una secuencia de falla orgánica. Entonces yo les pregunto, si yo tomo un laboratorio, una gasometría, una función hepática, una función renal, y mi paciente está más que todo esos tres parámetros, ¿cuánto tarda el laboratorio? Entre 1 hora, 2 horas, quizás con regularidad, ¿no? Entonces yo puedo basarme en esos criterios del SOFA para hacer un diagnóstico de sepsis en una emergencia así rápida, ¿sí o no? Leonel, ¿te veo muy apagado o estás viendo el partido? Una de dos. Vamos, ¿qué dicen? ¿Sirve el SOFA para una emergencia, para el diagnóstico rápido de una sepsis? Sí, doctor. ¿Perdón? Que sí nos sirve, doctor, ya que son escalas, ¿no? Para basarnos en ese con su parámetro. Para un diagnóstico tal vez más rápido. ¿Tú crees que un diagnóstico rápido es 2 horas de espera? No. Desde ese punto, desde que sí nos sirve como una secuencia de falla orgánica, ¿no? Entonces, dentro de lo que es sepsis 3, que ha identificado que esto del SOFA es mucho parámetro laboratorio, a nosotros nos interesa que hay un parámetro clínico. Entonces, lo han resumido en 3 puntos. Y eso es lo que quizás Micaela, que está con el micrófono prendido, nos va a decir. Entonces, ya no es el SOFA. ¿Qué es, Mica? Doctor, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? El SOFA se ha visto que tarda mucho porque tienes como 4 parámetros laboratoriales y 2 clínicos. Los clínicos son el neurológico, la presión arterial, y los parámetros laboratoriales es la falla renal, la falla del hígado, la coagulopatía y la citometría, ¿no? Entonces, se ha visto que tarda mucho y lo han resumido en 3 parámetros clínicos, que ¿cómo se llama eso? Shirley. ¿Está bien, Shirley? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Esto del QSOFA sería que Claro, se ha solamente tratado de sirven responder 3 en 3 parámetros. parámetros de eso. ¿Cuáles son los 3 parámetros clínicos del Quick SOFA, que es el SOFA rápido? El Glasgow,
que tendría que ser menor a 13, la presión arterial menor a 100, mayor a 22. La frecuencia respiratoria, ¿verdad? Sí, y Entonces, y eso, en son vista de que hubiese tres una únicos, infección más una dos, sospecha de foco infeccioso, ¿no ve? Entonces, exacto, sí. el QuickSOFA, con esos tres parámetros, respiratorio, neurológico y sistema con la hemodinámico con la presión arterial, te determina el diagnóstico de sepsis clínicamente. Ahora, si tiene hipotensión y no revierte con lo que es vasoactivos o tienes una lactacidemia mayor a 2, ahí pasamos a shock séptico. Ya entonces ya deja de haber el diagnóstico de sepsis severa con disfunción orgánica y shock séptico refractario. Nos pasamos a sepsis y sepsis severa directamente, ¿no? Entonces, se ha visto, ¿sí?, que eso es bueno, pero ya está entrando en desajuste, ¿sí? Entonces, hay otro tipo de score que se está viendo que puede ayudar a un servicio de emergencias a identificar un paciente escéptico, ¿sí? Y ese es el NIUS-2, ¿sí? Que es una evaluación de unos parámetros meramente clínicos, como es la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la saturnometría, la presión arterial, el pulso, la temperatura, la alteración de la conciencia. A diferencia del CIRS, califica desde 0 hasta más 3 y menos 3, si vale el término, para tratar de dar una puntuación, ¿sí? Y esta puntuación es la que determina, la característica de esto es que trata de calificar a un paciente que puede requerir una terapia intensiva, ¿sí? Entonces, a esos estamos llegando quizás para el cambio en estos años, que habla de diferentes puntos, desde 1 a 2 puntos, de 4 a 6 puntos, ¿sí? Que hay que controlar, monitorizar, y mientras más puntos se tenga, hay más probabilidades que pueda llegar a una terapia intensiva, ¿no? Entonces, es eso lo que le estaba preguntando hace un momento atrás, ¿sí? ¿Qué es lo que han podido escuchar referente a lo que es el IUS, que es literalmente lo que utilizamos en emergencia en algunas oportunidades o que quizás se empieza a utilizar, pero como se han dado cuenta, el CIRS todavía no se ha perdido, seguimos utilizando, pero este NIUS-2 que les acabo de comentar que lo pueden buscar es el que ya quizás sea el que reemplace al QuickSOFA para el servicio de emergencias, para el diagnóstico temprano, ¿no? Entonces, este sistema de alerta a nivel de obstetricia, volvemos a todo esto, ¿sí? Trata de generar e identificar signos clínicos anormales para tratar de generar una respuesta rápida y efectiva con un equipo multidisciplinario, ¿sí? Y entonces ese equipo multidisciplinario va a ser equipos de respuesta rápida o el equipo de respuesta médica, que va a tratar de hacer una intervención temprana para prevenir una parada cardiorrespiratoria y optimizar una calidad de atención, ¿sí? Entonces, ese es el IUS. En obstetricia identifica en forma temprana mujeres de alto riesgo obstétrico, ¿sí? O identifica o trata de identificar trastornos que pueden estar relacionados al embarazo y trata de integrar un equipo de respuesta más rápida que es obstétrica, ¿no? Entonces, este equipo de respuesta va a tratar de identificar signos tempranos de alerta para generar la misma, evaluar, diagnosticar, responder y monitorizar. Ese es el sistema de alerta temprano materno, ¿sí? Que va a funcionar a partir de este equipo que va a estar controlado y entrenado, que tiene varios componentes, ¿sí? El que detecta el caso y activa el sistema de respuesta, el equipo que responde a la crisis, un sistema de evaluación y mejoramiento de este tipo de proceso, y va a tener también una estructura anatómica, ¿no? Entonces, este tipo de sistema de alerta temprana trata de hacer un reconocimiento de pacientes agudamente enfermas, que es lo que estamos haciendo en una primera instancia con el QuickSOFA, ¿sí? Para generar un sistema de alerta que tiene que estar en la cabecera del paciente, ¿sí? Que va a estar catalogado como colores, es lo mismo que un triaje, ¿sí? Que puede ser blanco, verde, naranja, rojo, de acuerdo a los signos vitales, para tratar de hacer una interpretación en la sumatoria de puntos, que es un triaje, si está, literalmente, ¿no? Para tratar de determinar un riesgo, ¿sí? Que nosotros podamos generar una respuesta. Entonces, estos son los parámetros clínicos, que es similar, casi igualito a lo que es el NIUS. 2, la presión arterial sistémica, la sistólica, diastólica, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la oxímetría de pulso, la temperatura y el estado de conciencia.
¿sí? Literalmente esta tabla es similar o casi igual al NIUS 2, que es lo que van a poder ver y comparar en algún momento, ¿no? Entonces, por eso les decía que tiene diferentes puntos y en base a la sumatoria de puntos me va a dar el riesgo de lo que puede ser llegar a ser un paciente crítico, ¿no? Entonces, un puntaje de 0, ¿sí? Son pacientes de cuidado de rutina que no generan aumento de la frecuencia de los controles prenatales, por ejemplo. De 1 a 3 puntos es un bajo riesgo, ¿sí? Que quizás la respuesta sea un control en la frecuencia de controles, ¿sí? Y tener un sistema de alerta a cargo para que sea controlada y monitorizada. De 3 a 5 puntos un riesgo intermedio, entonces sí hay que llamar al equipo de respuesta médica o al equipo de respuesta rápida, ¿sí? Y hacer un control de frecuencia cada hora, porque estamos hablando de gestantes. O un puntaje mayor a 6 puntos, que es alto riesgo, que sí hay que llamar al sistema de emergencia de respuesta rápida y hacer un monitoreo continuo de signos vitales. Entonces, para eso nos sirve este sistema de alerta temprano, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos detectar cuadros de tipo hemorrágico, hipertensivos y otros. Entre lo que son los hemorrágicos, el hemorragia anteparto, la hemorragia del periparto y la hemorragia del posparto. En lo que son las hemorragias de la primera y segunda mitad del embarazo, por ende, ¿no? Dentro de los retrasos hipertensivos, la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de HELP, que vamos a ver la siguiente semana. Y vamos a tratar de interpretar en lo que es esto de la consulta, en triaje, el embarazo ectópico, la retención de productos, un aborto séptico, una muerte intrauterina, un embarazo molar o un embolismo de líquido amniótico, ¿no? Entonces, estos criterios me dan unos parámetros que pueden ser desde normales hasta normales, ¿sí? Que dentro de lo que es la sumatoria de puntos me va a ayudar a hacer una evaluación que requiera a mi paciente para que yo le pueda ofrecer los cuidados necesarios, ¿sí? Con el objetivo de hacer un diagnóstico y dar unas intervenciones tempranas terapéuticas, ¿no? Entonces, ayuda a lo que es el reconocimiento oportuno de cuadros clínicos para que nosotros podamos otorgar una respuesta, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los criterios de alerta, como les he dicho, van a provenir de todo lo que es la línea o el color rojo de ambos costados de nuestra tabla. Entonces, una presión arterial sistólica de menos de 90, más de 160, una diastólica mayor a 110, una frecuencia cardíaca mayor a 120, menor a 50, una frecuencia respiratoria menor a 10 o mayor a 30, una saturometría de pulso menor de 90 y 95, ¿sí? Una disminución del ritmo diurético a menos de 35 mililitros hora por más de 2 horas, ¿sí? Que puede estar no asociado a lo que es una poca respuesta a lo que nosotros estamos haciendo, quizás con un plan de hidratación, una agitación materna, cuadros de confusiones, o en pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, eso habla de lo que es el sistema de alerta temprano, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda ofertar a mi paciente una reanimación inicial en base a accesos vasculares, desplazamiento del útero a la izquierda para tratar de mejorar el retorno venoso. Entonces, con esas conductas yo voy a hacer lo que es un complemento de oxígeno, ¿sí? Y tratar siempre de hacer una reevaluación de lo que yo tenga que ver con el paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de entender de esta situación del sistema de triaje, ¿no? Entonces, hay también este tipo de materiales para tener cuidado en lo que es el triaje, que es un sistema de activación de alertas asociado a lo que es un enfoque clínico para tratar de reconocer 4 principales patologías, que es lo que vamos a ver, ¿sí? La sepsis, la disfunción cardiovascular, la preeclampsia en contexto de hipertensión inducida durante embarazo y las hemorragias, que son las 4 principales patologías que me pueden producir aumento de la mortalidad, ¿no? Entonces, este cuadro es bastante denso, ¿sí? Que es un poco más complejo de interpretarlo, que se los voy a dejar, ¿sí? Habla de lo que es el material que necesito, la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presencia de hipotensión, la alteración del estado de conciencia, la frecuencia cardíaca fetal, por ejemplo. Entonces, para que yo pueda hacer una interpretación de todo esto y tratar de encontrar estas 4 patologías que hemos hablado, la infección, alteraciones cardiopulmonares, la hipertensión durante el embarazo y la hemorragia, para que yo pueda otorgar a mi paciente, en base a una calificación, una terapéutica inmediata, temprana, agresiva, con el objetivo de tratar de mejorar o disminuir la mortalidad del binomio materno-fetal, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver, ¿sí? Por ejemplo, en este tipo de estadística, de esta tabla, ¿sí? Que es mucho más resumida, lo que es la alteración del estado de conciencia,
signos y síntomas de hemorragia, signos vitales, para tratar de ponerlo en un solo color, ya sea rojo o amarillo, ¿sí? Que es lo que me va a dar la calificación de lo que es un riesgo obstétrico, ¿sí? Como estamos viendo aquí, ya no estoy tomando ni el verde ni el blanco, que está dentro de lo que puede llegar a ser quizás o no modificar los controles o hacer un incremento de la frecuencia de observaciones, ¿no? Entonces yo tengo que ver eso, la presencia de convulsiones, hipertonía uterina, actividad, movimientos fetales, el prolapso de cordón, salida de líquido amniótico, la ruptura de la bolsa, la edad gestacional, la presión arterial sistólica, diastólica, el índice de choque, ¿sí? La frecuencia respiratoria, la temperatura, la alteración del estado de conciencia, la presencia de sangre a nivel del tracto urinario. Entonces, esas son las cosas por las cuales yo tengo que seguir generando este tipo de respuesta, ¿sí? Entonces, para eso me sirve este sistema, para tratar de hacer una valoración de la mujer embarazada y con esto yo tenga que hacer mi ABCD, no nos olvidemos, ¿sí? Entonces, en anamnesis yo tengo que ver la parte obstétrica, gestas, abortos, partos, cesáreas, problemas del embarazo, grupo factor, la historia del embarazo actual, fecha de última menstruación, fecha probable de parto, la edad gestacional, problemas de la gestación, cirugías previas, número de visitas, en la exploración clínica el tamaño del uterino, el tono del útero, el dolor a la palpación, las maniobras de Leopold, el tacto vaginal, en caso de que haya ruptura de membranas no la voy a realizar, la existencia no de sangrado o sin líquido amniótico a nivel de genitales, la evaluación fetal en contexto de movimientos o frecuencia cardíaca, ¿sí? O el uso de una ecografía. Entonces, tratamos de ver eso y interpretar y analizar qué es lo que vamos a hacer con una paciente embarazada. Entonces, otro de los prospectos que se ve incluso también dentro de la atención en una emergencia, cuando ya tenemos calificaciones de un IUS de más de 4 o 5 puntos, el hecho de incluso hacer una gasometría para tratar de interpretar lo que es la acidosis metabólica que puede tener con alcohol de alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, y hemos hablado de todo esto para tratar de identificar parámetros que nos interese y vamos a poner un ejemplo, que lo que es la hemorragia obstétrica, que es más de 1000 mililitros en cesárea, más de 500 mililitros en parto, cosa que muchas veces no está escrito durante lo que es la actuación en un momento de emergencia, que me pueden generar ciertos grados de hipoperfusión tisular y en el contexto de que yo tenga que hacer una maniobra de reanimación hemostática para tratar de corregir la causa, ya sea con una forma clínica o una forma quirúrgica. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que a mí me van a interesar. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar si mi paciente con exsanguinación, la repercusión hemodinámica que va a tener. Entonces, un parámetro que voy a tener de inicio va a ser la gasometría, que quizás ni necesita arterial, necesita una venosa solamente porque tengo que evaluar en primera instancia el componente metabólico, ¿no? Entonces, en base a lo que es mi paciente con alteración hemodinámica, hipotensión, hipoperfundidad, ya tendré que hacer una compresión uterina, una compresión aórtica externa o el uso de uterotónicos, por ejemplo, y apoyarme con albúmina, soluciones cristaloides, hemoderivados o incluso el ácido tranexámico, que ya estamos en esto de lo que son las lesiones exsanguinantes, ¿no? Para hacer un nuevo control dentro de una hora y ver mis objetivos. Un clearance de láctico, que es la disminución de los valores de lactato de un 20% dentro de lo que es una hora, en la mejora de la presión arterial con una TAM que sea mayor a 60 milímetros de mercurio y un índice de choque, que es la relación de la frecuencia cardíaca con la sistólica menor de 0.8, que me puede ayudar a decir que mi paciente está yendo bien en el contexto de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la causa de la hemorragia, yo traté de identificar varias cosas, como son mis 4 T's, que la llaman acá, ¿sí? Que es el tono, que es dentro de las primeras causas de hemorragia, que habla de lo que es el manejo quirúrgico en contexto de hemorragia, el trauma con la reparación de desgarros o una rotura uterina que puede tener a nivel de tejido en el contexto de revisar las membranas cotiledonas de la placenta que pueden ver adherencias o ruptura de las mismas que me genere hemorragia porque no haber una formación del globo uterino, ¿sí? O la trombina en el contexto de consumo de factores de coagulación y de plaquetas en contexto de un paciente chocado también, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo tengo que tratar de generar y investigar durante lo que va a ser eso, mi sistema de triaje de emergencia en una paciente gestante. Porque según lo que ya acabamos de ver, cuál va a ser mi objetivo, identificar una paciente de riesgo para que no llegue a una parada cardiorrespiratoria. Y como podemos identificar en la imagen, ¿sí? ¿Es fácil realizar un masaje cardíaco en embarazadas? ¿Qué dicen? Natalie.
¿Qué? Lionel, ¿has vuelto o sigues viendo el partido? ¿Cómo es que dicen? Doctor, yo creo que influiría también lo que es el tiempo de gestación, ¿no? Si es Uno. primer trimestre, ¿no? O ya estamos Bien. en el tercero. Bien, ¿qué más? A ver, pongan cámaras. Hola, Katia. Hola, Ari. Melvin. César. Mica. ¿Y dónde está el resto? Shirley, ¿cómo estás? Katia. Fabiola me escribe, dice que está más cerca de allá que de acá. No hay nada de señal donde está trabajando en este momento. ¿Qué es del resto? Andrea, ¿cómo estás? Israel. ¿Qué es de Wendy? Da ponga presente los que estamos con la cámara. Y los demás que no están. Por eso, pues. Sí, lo único que voy a sacar es un screenshot, nada más. Ya, entonces, hay algo que hay que tomar en cuenta, que es la parte mala y buena de las virtuales, es el hecho de poner el micrófono cerrado y la cámara, ¿sí? Yo normalmente le apago la cámara porque no, el equipo no sustenta mucho la conexión, ¿no? Entonces, sí, le está con problemas de su pequeña, que ya la vi, y el resto no está presente, creo yo, porque Laura tampoco, Wendy, Graciela, Lionel, entonces no hay el resto y no sé qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa es tratar de
otorgarles algo que les pueda servir, ¿sí? Y que ustedes puedan absorber y generar después un conocimiento para que en el contexto de mayor lectura puedan seguir generando más y más y más, ¿no? Y no nos quedemos en algo tan básico como lo que tenemos, ¿no? Porque se van a dar cuenta cuando ya muchos empiezan a hacer especialidades que estamos mucho en pañales. Muchas de las veces, lo dije una vez, no vamos a terminar de aprender, todo el tiempo seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces, ya que estamos viéndonos, ¿sí? Aldana, ¿qué obstáculos ves en la reanimación o en el masaje cardíaco de la mujer embarazada? Creo que estás trabajando porque estás con barbijo. Sí, doctor. Sí, todavía. Yo he trabajado durante casi 8 años los días sábados, ¿no? Entonces, no hay otra, ¿no? Si te toca, te toca. Lo mismo Misael. Doctor, Katy Dime. estaba hace ratito, pero con la cámara, pero está trabajando, entonces ahora no está, creo que con la cámara prendida, porque debe estar con paciente. Uh-huh. ¿Ya han averiguado qué van a hacer de mañana? No. Van a venir en bici, pues. Doc, ya estaba mandando mensajes al grupo que tenemos, pero ninguno de mis compañeros ha respondido para ver si podemos postergar o llamarle a Lorena. Lo que me dijo Lorena es que como el anterior día del peatón han pasado clases, se pasa clases. Literalmente eso es lo que me mandó Lorena. Que venga ella en Porque bicicleta y a tomarnos lista. ¿Desde La Paz? ¿No? Entonces, ni modo, o sea, es algo de lo que es la organización, ¿no? Entonces no podemos hacer otra cosa. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, Aldana, pues, ¿qué diferencias o obstáculos ves con el masaje cardíaco en la embarazada? Tal vez influye porque el gasto cardíaco en la mujer es mayor, porque no es una sola vida, sino son dos. ¿Ya? ¿Qué más? El bebé. Producto. Ari, ¿qué más? El producto, doctor. Uno, pero ¿qué obstáculo te pone el producto en la RCP? Que hay dos hay que oxigenar el corazón de la mamá y hay que oxigenar el corazón del bebé. Sí, en forma indirecta es uno solo, la madre, porque si tú naces con la madre nada, no generas flujo sanguíneo placentario y repercute en el bebé. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué otro obstáculo generas, Misael? Mica. Soy confianzudo, les digo así, van a disculpar. Natalie. Melvin. Vean la diapositiva. ¿Qué obstáculos ven con un RSP normal? La camilla y la posición, Doc. Uno, ¿qué has visto con la camilla? ¿Cómo está esa camilla? Inclinada como 35 grados, ¿no? 40 Ya. tal vez. Ya, entonces, la paciente a 0 grados, ¿creen que se puede hacer un masaje cardíaco adecuado? No, ¿no ve? ¿Por qué? Por lo que han dicho, el perímetro abdominal, el crecimiento del útero y el aumento y la elevación del diafragma que me va a disminuir la capacidad funcional vital y por ende ya me va a generar menor compliance torácica para tratar de hacer una oxigenación durante el masaje cardíaco.
¿sí? Ahora, dijeron en un principio que lo ideal sería poner a 35 grados, ¿sí? Entonces, ya 35 grados, ¿cómo lo ven? La foto del medio, la de la camilla y la tabla espinal. ¿Qué tan fácil, Micaela, ves que se pueda masajear esa paciente? Está sin micrófono. Se ve más complicado de lo habitual, doctor. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la paciente? ¿Está bien ubicada a los 30 grados al medio de la tabla? ¿O le está soportando el reborde de la cama, la rejilla? La rejilla. Entonces, se me puede caer, me dificulta mucho el masaje cardíaco. Entonces, nos quedamos con esta última imagen de la izquierda, que es la lateralización del útero hacia la izquierda, que puede ser manual o bimanual, ¿sí? Durante el proceso de reanimación. Ya no la inclinación. La inclinación ya la podemos dejar exclusivamente para el traslado, ¿sí? Algo que hay que tener en cuenta es lo mismo la foto de la derecha, lo que es la desfibrilación, ¿sí? ¿O estaría contraindicada la desfibrilación en una embarazada? Aldana. No, doctor, no está contraindicado. ¿Y la adrenalina en el manejo del paro estaría contraindicada? Misael. Shirley, volviste, me dijiste. Está en paro, le tengo que pasar adrenalina. Teóricamente, la adrenalina es un vasoconstrictor, me puede disminuir el flujo sanguíneo placentario incluso para tratar de mejorar un retorno venoso al corazón, ¿no? Y me tratar de mejorar la presión de perfusión coronaria y tratar de mejorar, por ende, la presión de perfusión cerebral, ¿no? Entonces, pero me puede disminuir el flujo sanguíneo placentario. Entonces, ¿la adrenalina la utilizamos en el paro y el embarazo, sí o no? Nati. Ari, que ya estás con micrófono. No, doctor, porque nos disminuye el flujo sanguíneo al producto. ¿Perdón? No, porque nos disminuye el flujo sanguíneo al producto. Ya, entonces no le pones, por ende, ¿se acuerdan cuando les hablé de paro cardiorrespiratorio? ¿Sí? ¿Qué era mejor en el paro, las compresiones o la adrenalina? Las compresiones. Las compresiones. Exacto, se ha visto que es mejor las compresiones que adrenalina, pero el uso temprano de adrenalina también les dije que tiene mayor tasa de recuperación de la circulación espontánea, que quizás no cambie el futuro del paciente en base a tiempo de evolución, de reanimación, perdón. Entonces, la adrenalina, a pesar de que puede tener un efecto deletérea en el flujo sanguíneo placentario, sí está indicada como un masaje cardíaco en cualquier tipo de paciente. ¿Ya? Entonces, hay algunos tops que tenemos, ¿sí? Para tratar de identificar esto del paro y embarazo, ¿no? Que es una situación poco frecuente, ¿sí? Pero que va a requerir un tratamiento multidisciplinario. Y Melvin, ¿a qué crees que es un tratamiento manejo multidisciplinario? ¿A quiénes crees que puede englobar una RCP en una gestante? Porque involucra tanto la vida del bebé, ¿no? Del producto. Claro, ese es el rédito que vamos a tener, el resultado. Pero, por ejemplo, en un masaje cardíaco, el equipo de paro que tú tienes en tu unidad es quizás vos como médico, un interno, una licenciada, un auxiliar. Ese es tu equipo de paro, ¿sí? Y el equipo de paro en una mujer embarazada, ¿por quién creen que debería estar conformado? También por la ginecóloga y el neonatólogo pediatra. Ya. Y si no tengo ginecóloga, Por sí un o sí tiene que haber una médico. El ginecóloga. emergenciólogo a la cabecera. Uh-huh. Pero también tiene que haber un cirujano o el obstetra. ¿Por qué, Misael? Por esa delicadeza de que haya un cirujano o un obstetra.
para posible interrupción del embarazo. ¿Y para qué me serviría interrumpir el embarazo? Soy un muy hinchas. Para conservar la vitalidad del producto, pues, doctor. Si está en riesgo, ya sea para... En sí, ya se ha visto que es para mejorar lo que es la vitalidad o el pronóstico de lo que es el feto, dependiendo de la edad gestacional y de la madre. ¿Sí? Para lo que no hemos terminado de hablar en su momento y lo que se llama la cesárea perimortem. ¿Sí? Entonces, para eso es un tratamiento y un equipo multidisciplinario. ¿Sí? Entonces, lo que les dije, la RCP materna en la gestante tiene ciertas consideraciones. Conocer lo que hemos hablado de la fisiología, la anatomía, la compresión de la vena cava inferior, que es la ortocava, ¿sí? Por el producto de la gestación, ¿sí? La intubación y la ventilación se vuelve difícil. ¿Por qué? Porque tenemos dos objetivos. Uno, que son los involucrados, que es la madre y el hijo, y el otro problema que tenemos es el estómago lleno, ¿sí? ¿Por qué? Por el volumen gástrico, por el volumen del útero, perdón, que me va a generar dispepsia por enlentecimiento del vaciado gástrico, la estesis de bilis, ¿sí? Entonces, me genera eso, ¿no? Entonces, para lo que es una probabilidad con este estómago lleno de regurgitación en el manejo de vía aérea, ¿qué maniobra utilizamos? ¿La de Bruch o la de Selig? Natalie. Cuando se rascan la cabeza, o es que te agarró en curva, o ya me está preguntando a mí nomás. ¿Cuál de las dos utilizamos? ¿La de Selig o la de Bruch? Lotería, 50%, 50%, ¿sí o no? ¿Qué crees, Mica? ¿Cuál de las dos utilizas? La primera, doctor. ¿La de Selig? No, La de Bruch. Ya. ¿Se acuerdan cuando les hablé de vía aérea? La maniobra de Bruch es hacia abajo, hacia la derecha y hacia arriba. Eso me sirve para alinear y ver las cuerdas vocales. La maniobra de Selig se les dije que era más que todo para apretar el cartílago y tratar de disminuir la probabilidad de reflujo durante el manejo de la vía aérea. Entonces hablamos en esa oportunidad que cuando estamos haciendo la laringoscopía, muchos me dicen apretámelo aquí, que teóricamente es la maniobra de Selig, que hemos dicho que en manejo de vía aérea no me sirve. ¿Por qué? Porque solamente evita la regurgitación, no me ayuda a visualizar la vía aérea, que es si la adecuada es la maniobra de Bruch. A diferencia, en el paro y embarazo, la que vamos a utilizar de preferencia siempre va a ser la maniobra de Selig, por lo que estamos hablando. El enlentecimiento del vaciado del estómago, la estesis biliar, y me puede producir durante el manejo de vía aérea regurgitación, vómito y broncoaspiración. Entonces, a diferencia de lo que es, el paro del adulto, llamémoslo del niño, utilizamos principalmente la maniobra de Selig en estos casos, ¿sí? Entonces, dentro de todo, ya hemos hablado, así como hemos dicho que en el paro tenemos las 6 H's y las 6 T's, ¿sí? Que me los van a reescribir en el chat, ¿ya? ¿O quieren empezar a adivinar las H's y las T's? No, ¿no ve? ¿Sí? Entonces ya sabemos que si yo pongo un paro en un paciente son las H's y las T's, pero en la gestante tengo que ver solamente las 4 causas de mortalidad: las hemorragias, patología cardiovascular, anestésicos e infecciosos, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son las 4 causas que te voy a tratar de investigar, al igual que lo que son las H's y las T's, tengo que activar el código azul, código rojo, dependiendo, o el código oro, que le llaman algunos, para la llamada del equipo de respuesta rápida, ¿sí? Para empezar las maniobras de resucitación cardiopulmonar.
que ya no es necesario que repita, que es cuál es el masaje de lo que es de calidad, disminución de los tiempos de espera, una profundidad de 5 centímetros, una frecuencia cardíaca de 120 por lo menos, ¿sí? Tratar de que expanda toda la cavidad torácica, entonces, y eso ya lo sabemos, ¿no? Y el manejo de la vía aérea, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la activación, tiene que estar atento a lo que va a ser lo que se llama la cesárea perimortem, ¿sí? Que va a ser el desenlace de lo que es este masaje reanimación a partir del 4º minuto, ¿sí? Que teóricamente se dice que si a partir del 4º minuto no tengo una respuesta favorable en una salida del paro, ya tenemos que tener la idea de una cesárea perimortem. Entonces el problema principal es lo que dijimos en su momento, ¿quién la va a indicar? ¿Quién se hace cargo? ¿Sí? Entonces, tengo que ver que las gestantes en estos últimos años han aumentado el riesgo de obstetricia o alto riesgo obstétrico por la edad, embarazos múltiples, las presencias de comorbilidades, que incluso se ha visto en estos últimos años una incidencia desde 1 en 30.000 hasta 1 en 12.000, o sea, ha aumentado mucho más la frecuencia de este tipo de complicaciones, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de evitar lo que es la mortalidad materna, que se clasifica como la muerte en el embarazo hasta los 42 días posparto, ¿sí? O la mortalidad perinatal, que son las muertes fetales tardías, que es a partir del parto hasta las 22 semanas, o las neonatales precoces hasta los primeros 7 días de vida extrauterina, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver y entender las características de lo que hemos hablado, la reanimación cardiopulmonar en la embarazada, ¿no? Así como me decían hace un momento atrás, tengo que tener en cuenta que son dos productos, el embarazo, la madre y el feto. Entonces, si yo quiero ayudar al feto, lo primero que tengo que hacer es ayudarle a la madre, ¿sí? Entonces, una premisa que la sigo poniendo es el neo fuera al 5º minuto, que es lo que manejan mucho, pero a pesar de que no se llega a contener toda esa situación, ¿no? Entonces, yo tengo que tomar en cuenta muchos aspectos de lo que ya hemos hablado, los cambios fisiológicos. La anemia dilucional, el transporte de oxígeno, la disminución de las capacidades funcionales pulmonares, entonces tengo que tomar eso en cuenta. Y el feto, por ende, tiene mucho peor pronóstico a lo que es la hipotensión y la hipoxia. Entonces tengo que tomar eso en cuenta para seguir haciendo mi actividad de lo que yo tengo que realizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tomar en cuenta? Siempre que hay un miedo, porque esto de la cesárea perimortem puede traer cola, como quien dice, en el contexto de mitos familiares, ¿no? Entonces, yo tengo que ver que el paciente en paro tiene un estado de shock que no está controlado, ¿sí? Que va a ser consecuencia de un montón de factores que hemos quedado hace un momento atrás, los cambios fisiológicos, el tema de las mucosas, la capacidad residual funcional, el crecimiento uterino y la compresión de la vena cava inferior, la desaturación en lo que es el paro y el embarazo, el aumento del gasto cardíaco, el aumento de la perfusión uterina, que es 20-25% del flujo sanguíneo, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del consumo de oxígeno, la hipertensión y anemia fisiológica, ¿no? Entonces, ya por ende, por esas características, la desautorización es mucho más rápida en la mujer embarazada, o que la vamos a seguir tomando a partir de las 20 semanas, ¿no? Porque menos de las 20 semanas el producto es mucho menos viable, ¿no? El masaje cardíaco es inefectivo. ¿Por qué? Porque hemos hablado de eso. No voy a tener una compliance torácica, mi tórax no se va a poder expandir todo, la lateralidad del útero no inhibe quizás el lugar adecuado para hacer el masaje cardíaco, una vía dificultosa por las cosas que hemos hablado, el estómago lleno, y lo que hemos dicho, que el feto tiene pésima tolerancia a lo que es la hipoxia, la acidosis y por ende la hipercapnia, que sabemos que va a generar más vasoconstricción, y eso me va a demacrar mucho más el flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Entonces, esas cosas tenemos que seguir tomando en cuenta, ¿no? Si quieren, ya pueden apagar las cámaras y ya se acabó. Doctor, su micrófono está apagado. Ahora sí vas a disculpar, ¿sí? Entonces, gracias. Hay cambios hemodinámicos, el gasto cardíaco aumenta, el flujo sanguíneo aumenta, la presión sistólica disminuye, la diastólica disminuye,
¿sí? Hemos hablado de la capacidad pulmonar total, que quizás no cambie demasiado en los embarazos debido a dos cosas, pues el aumento del volumen uterino, pero debe estar asociado quizás al aumento del perímetro torácico por dicha crecimiento uterino. Entonces se ve muy poco factible eso, ¿no? La volemia que aumenta, la frecuencia cardíaca aumenta. Entonces esas cosas tenemos que tomar en cuenta para seguir o entender qué es lo que más vamos a hacer, ¿no? Entonces, a nivel cardiovascular, el aumento del gasto cardíaco aumenta los requerimientos de anestésicos, por ejemplo, de las drogas. El aumento del volumen plasmático me puede producir una anemia dilucional, una disminución del transporte de oxígeno, ¿sí? La compresión aorto-cava o la presión de la vena cava inferior, que me va a disminuir la reserva circulatoria, me va a decir congestión diafragmática, la necesidad de desplazar el útero a la izquierda, una área dificultosa, mayor riesgo de ingurgitación de vía aérea superior, por lo que hemos hablado de la congestión de mucosas, el riesgo de epistaxis, ¿sí? El aumento de mi score de Cormac-Klein o el Malampati que yo puedo utilizar para tratar de identificar una vía aérea, ¿sí? Ya hemos hablado que hay mayor riesgo de epistaxis, no utilizamos la vía nasal, el aumento del volumen minuto, aumento del consumo de oxígeno, la aparición de hipoxemia, la mala tolerancia de la hipoxemia, la mayor frecuencia de hipoxemia que se pueda presentar, la alcalosis respiratoria con carbonato normal, o los requerimientos ventilatorios que aumentan, ¿sí? La motilidad gástrica disminuye, la atonía gástrica, la probabilidad de colecistitis, estasis de vías biliares, ¿sí? Entonces, incluso las mamas que ya son más hipertróficas de las grandes gestantes también me puede dificultar mucho lo que es un masaje cardíaco adecuado, ¿sí? El aumento del flujo sanguíneo de útero me puede causar en contexto de un útero una ruptura uterina, una hemorragia masiva de rápido desarrollo con alto pronóstico de mortalidad, ¿sí? Entonces, son cosas que tenemos que entender en estos cambios fisiológicos de la embarazada para que yo pueda ejercer un tratamiento con mi paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha visto durante lo que es la reanimación, la posición aorto-cava, la compresión por el útero gestante, entonces con el desplazamiento o el decúbito lateral. En contexto de traslado estamos de acuerdo que se va a utilizar el decúbito lateral izquierdo, pero en contexto de reanimación vamos a utilizar lo que es el desplazamiento manual, ¿no? Entonces, como vamos a ver, el algoritmo es similar a cualquier otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a identificar la mujer que tiene paro en contexto de que si no respira, no tiene pulso, activamos el sistema de alerta o el código que corresponde, ¿no? Entonces, el abordaje del RCP es lo mismo, masaje de calidad, hacemos caso a los ritmos, a los cronogramas, ¿sí? Pero con la premisa, lo que es el desplazamiento manual del útero hacia el lado izquierdo, ¿sí? Para disminuir la compresión aorto-cava, la compresión de la vena cava inferior, el uso del dispositivo externo automático y tener en cuenta la probabilidad de una necesidad perimortem, ¿no? Entonces, se ha visto que solamente la descompresión de la aorto-cava la compresión aorto-cava en el contexto de dejar en decúbito a una mujer embarazada me puede alterar el hemodinamia hasta en un 27% y un 35% del volumen sistólico, ¿no? Particularmente en gestaciones de más de 20 semanas, ¿no? Entonces, las modificaciones de la vía aérea puede hacerme calificar con una vía aérea dificultosa, incluso, ¿no? Los cambios gastrointestinales como la éstasis gástrica, la éstasis de bilis, me puede generar un riesgo de broncoaspiración, ¿no? Y las compresiones torácicas, que es difícil de realizar en el contexto del diafragma elevado, las costillas ensanchadas o las mamas hipertróficas, que me pueden tratar de generar eso, ¿no? ¿Por qué yo tengo que saber todo eso? Porque la sobrevida puede llegar a ser entre un 30 y un 70%, ¿sí? Ya sabemos que todo lo que es ministerio, ¿sí? Hace y controla lo que es la tasa de mortalidad materna. Para eso se han hecho tantos planes para tratar de evitar esta tasa de mortalidad y mejorar la sobrevida de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir utilizando los algoritmos que ya conocemos, que van a ofrecer una guía fácil de lo que es la actuación médica en una parada cardíaca. Reconocimiento temprano, ¿sí? Administración de adrenalina temprana, masaje de calidad, ¿sí? Medir la capnografía en la reanimación avanzada, que es lo que me habla de lo que ya es el paciente con vía aérea definitiva, que me va a medir también la calidad de RCP que yo pueda tener. Los accesos venosos, ¿sí? Que siempre van a ser de administración en bolo, ¿sí? Y lo que también va a ser importante es la atención post-paro, después de la recuperación de la circulación espontánea.
¿no? En el contexto de controlar la presión arterial, intervención coronaria percutánea, que ya sabemos que la primera causa de muerte súbita es el infarto agudo miocardio, el manejo de la temperatura y el manejo neurológico como un pronóstico multimodal, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado, el paro cardíaco del embarazo reanimó a la madre y reanimó al bebé en forma indirecta, ¿no? Entonces, si tener la idea de una cesárea perimortem, que es lo que ellos normalmente van a manejar, ¿no? Entonces, en lo que hemos hablado de las causas de parada cardíaca, tenemos los accidentes, anestesia, el sangrado, las partes cardíacas, las drogas, el embolismo, que se ha tratado de simplificar en causas obstétricas y no obstétricas, ¿no? Dentro de las causas obstétricas, la hemorragia postparto, anteparto, la embolia del líquido amniótico, el síndrome hipertensivos del embarazo, el síndrome de HEP, la cardiopatía del periparto, que también la vamos a ver, ¿sí? Y entre las causas no obstétricas, la enfermedad cerebrovascular, los anestésicos, la sepsis, el traumatismo pulmonar, el trauma y el tóxicos, ¿no? Entonces, ahí está el mnemotécnico que se puede ver del ABCDE, que es anestesia, sangrado, cardiovascular, drogas, embolismo, fiebre, generales, hipertensión. Entonces, habla de que si yo encuentro la causa, encuentro tratar de ver la respuesta que yo voy a dar a mi paciente, ¿no? Entonces, ya sabemos de memoria, creo, ¿sí? Este flujograma de reanimación cardiopulmonar, que tiene que estar en la cabeza porque nosotros tenemos que conocer la secuencia de reanimación. ¿Por qué? Porque si nosotros no la conocemos, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué momento vamos a pasar adrenalina? ¿En qué momento vamos a desfibrilar? ¿En qué momento le pasamos la miodarona? ¿O en qué momento le pasamos la lidocaína? ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mejorar y eso es lo que seguro les voy a preguntar en su examen, para que sepan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Si mi paciente no respira, no responde y no tiene pulso, se activa el equipo de respuesta rápida, el código azul, ¿sí? Entonces, aquí habla de lo que es 3 miembros adicionales, ¿no? En lo que es el equipo multidisciplinario, ¿sí? Para inicio de maniobras de soporte vital básico y avanzado, ¿sí? Con la monitorización que yo pueda tener, ¿no? Entonces, habla de intervenciones maternas, el manejo de la vía aérea, accesos vasculares, fármacos, ¿sí? Y la detección de perfusión a nivel placentario, o las intervenciones obstétricas que yo puedo tener, que es el desplazamiento manual uterino o la preparación de la idea de una cesárea perimortem, ¿no? Entonces, de eso nos habla el código azul o código de lo que es el equipo de respuesta rápida, siempre considerando las causas de parada cardíaca, ¿no? Entonces, de las acciones que yo pueda generar de lo que es este RCP, va a haber el éxito del binomio materno-fetal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice algo de lo que puede ser la literatura? Establecer un acceso venoso. ¿Dónde le voy a poner la vía? ¿No? Tiene que ser supradiafragmático. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que la paciente está hipovolémica, colapsada, muchas de las veces ya han visto que tratan de poner accesos vasculares a nivel del pedio, por ejemplo, ¿sí? O los más avesados que pueden buscar un acceso femoral, ¿no? Entonces ya estamos diciendo que hay una fuerte compresión de la vena cava inferior o del complejo aorto cava por el útero gestante. Entonces, todo acceso vascular puede llegar a disminuir el retorno, la llegada del medicamento a donde tiene que ser la acción, ¿sí? Entonces, yo tendría que hacer eso de descomprimirlo, ya sea con la lateralización del útero o el desplazamiento del mismo, ¿sí? Entonces, algo a tomar en cuenta siempre va a ser el manejo de lo que es la vía aérea. ¿Sí? La compresión ortocava, que ya hemos hablado particularmente a partir de las 20 semanas de gestación, que siempre va a mejorar con el decúbito lateral o con el desplazamiento manual del útero. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a llegar a comprimir incluso hasta el 80% del gasto cardíaco, ¿no? Entonces la AHA, la American Heart Association, recomienda lo que todos sabemos, la cadena de sobrevida, ya sea prehospitalario o hospitalario, ¿sí? Que va a ser también el conjunto de acciones efectuadas frente a una parada cardiorrespiratoria que es secuencial y correcta. No hay por dónde saltarse los puntos que nosotros estamos hablando para tratar de mejorar la tasa de sobrevida y el mejor pronóstico neurológico de la madre y por ende del producto. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que son los eslabones, hablamos del reconocimiento de la parada cardíaca, la activación del código de emergencia, el inicio rápido de la manera de resucitación, la desfibrilación precoz o los cuidados post-paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, a partir del año 2010, ¿sí? Cambian las recomendaciones de la AHA en el contexto del ABC por el CAB, ¿sí? ¿Se acuerdan por qué era eso, verdad? Micaela.
o Natalie. ¿Por qué cambia la secuencia del ABC por el CAB? No es en caso de hemorragias masivas, doctor. No, les he explicado. Natalie. Melvin. ¿Sería para no producir una hipoxia al producto, doctor? El objetivo del RCP siempre va a ser ese, ¿no? Porque hemos hablado de que la hipotensión y la hipoxia son malos para el bebé. Hacer llegar buena circulación o buena para el producto. Ya, ¿qué es A y qué es B y qué es C? Fabiola, ¿está ahí por ahí? Es vía. B es respiración, C es circulación. Bien, ¿y qué se les ha puesto en la diapositiva? Énfasis en la circulación más que la ventilación. ¿Por qué? En sí es CBA, ahí me he equivocado, se los voy a corregir. ¿Por qué ha cambiado del ABC al CAB? Porque también tenía que llegar a circulación al producto. Claro, pero ¿por qué cambia la secuencia? A es vía aérea, B es respiración, C es circulación, ¿sí? Entonces... Para que podamos iniciar las compresiones más rápido o sin tardarnos. Más o menos, ¿no? Entonces... ¿Por qué les digo? ¿Por qué cambiar ABC por SAB? Les dije que cuando yo comprimo, disminuyo el diámetro anteroposterior del tórax y por ende hago que haya una eyección del volumen sanguíneo del corazón y hago que se exhale el aire. Y al descomprimir el tórax, ¿sí? Mejoro mi precarga y hago por mecanismo de presión negativa que entre el aire a los pulmones, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan, les dije que con solamente las compresiones yo hago circulación y respiración. Entonces, por eso les decía que no perdemos tiempo. ¿Sí? Pero se ha visto que a partir del 2020 hay ciertas consideraciones, como el manejo multidisciplinario que les he preguntado hace un momento atrás, el desplazamiento uterino, ¿sí? Y la necesidad de una evacuación uterina durante la reanimación cardiopulmonar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Reanimación con volumen, mantenemos. Transfusiones, mantenemos. Imágenes, igual que en el RCP normal, no me cambia la conducta, así que tenemos que descartar eso. No nos tenemos que confiar en lo que es la taquicardia fisiológica, la hipotensión y la anemia de una paciente gestante, porque nos puede quizás hacer falsas interpretaciones. Entonces, dentro de lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Habla de las diferencias, que es la compresión aortocava o de la vena cava inferior, que me va a producir, uno, disminución del retorno venoso, dificultad de las compresiones, menos fuerza, ¿sí? Entonces, yo tengo que tratar de ver de mejorar mi reanimación cardiopulmonar. Entonces haré la lateralización del útero hacia la izquierda, ¿sí? Para mejorar mis compresiones y por ende mi masaje de calidad, ¿sí? Y hacer incluso una intubación precoz, pero para eso se tenía que practicar, ¿no? Entonces, dentro del algoritmo de la parada cardíaca y el embarazo, habla de una línea de tiempo que va a ir desde los 4 hasta los 5 minutos. Empezamos con identificación del paro, RCP de calidad, adrenalina, respiración precoz, diarrea precoz. ¿Por qué? Porque la desaturación de hipotensión, la hipoxia fetal, y ahí estamos nuevamente fregados. Sí, nuevamente
tenemos que hacer énfasis en la edad gestacional, ¿sí? Ya sea 20 semanas o algo tan vago como es si el útero está sobre el ombligo, es más de 20 semanas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo que ver esto de la necesidad del equipo multidisciplinario y una cesárea perimortem. Entonces, el cuarto punto es el minuto 4. Si el paciente ha vuelto a la recuperación espontánea, sí o no. Si sí, pues hacemos posparo. Pero si no, ya tendré que tratar de ver esto del término de cesárea perimortem durante y para una reanimación fetal. ¿Por qué? Porque si hace lo que dijo uno de sus compañeros, que es la evacuación uterina, ya no tengo compresión de autocava de la vena cava inferior y por ende el flujo sanguíneo va a mejorar en lo que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Entonces seguimos esto, con que el paciente inconsciente no respira, ahí activamos el código. ¿Sí? Entonces ya tendré que tener a mano mi equipo de manejo de vía aérea difícil, el desfibrilador, el equipo quirúrgico y una tabla de reanimación, no la tabla espinal, ¿no? Entonces las compresiones torácicas en supino no me ayudan bastante, salvo que haga esa maniobra que es bimanual o manual, ¿sí? El paciente tiene que estar en una superficie sólida, por eso les puse esto de la lateralización de 30 grados, no me va a dar una superficie sólida para hacer un masaje cardíaco, ¿sí? Entonces, no se recomienda, ¿por qué? Porque me va a dificultar el masaje cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ALAJA recomienda? El desplazamiento manual uterino, técnica manual, bimanual, ¿sí? Para tratar de que esto se pueda llegar un poco hacia arriba, hacia la izquierda, y de esta forma ya nosotros podamos mejorar el retorno venoso, ¿sí? Entonces, esa es la característica. Vía aérea, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con vía aérea? Proceder a la apertura. Ya tenemos la maniobra frente mentón, la tracción mandibular, subluxación de la mandíbula, ¿sí? La gestante en apnea siempre va a desaturar mucho más rápido que la que es no gestante, entonces yo tengo que tener intervenciones de calidad. Se ha visto incluso que los dispositivos supraglóticos es un plan alternativo de excelencia ante la no posibilidad de un manejo adecuado de vía aérea. ¿Sí? Que ya les he dicho, no me interesa, bueno, lo que no interesa es que trate de hacer el efectivo la protección de vía aérea. No está recomendado más de 2 intentos con la laringoscopía, ¿sí? Ya hemos hablado del uso de la compresión quicordea como maniobra selectiva, más que todo el riesgo de aspiración de contenido gástrico, ¿no? Pero ya hemos dicho que no me sirve para ver las cuerdas vocales, entonces se ha visto mucho énfasis y mucho rédito en el uso de la videolaringoscopía, ¿sí? Y la capnografía, que siempre va a ser el gold estándar para confirmarme la correcta ubicación o posicionamiento del tubo endotraqueal, ¿no? La desfibrilación, tan pronto sea posible, voy a necesitar que se haga eso, ¿sí? Y la energía no va a diferir en lo que es el resto de pacientes. Los medicamentos, ya hemos hablado, de acceso vascular supradiafragmático, ¿sí? Toda medicación en paro siempre es en bolo, no es diluido, ¿sí? Tratar de darle un empuje al fármaco con unos 20 cc de solución fisiológica, ¿sí? Entonces, siempre hablamos de esto, conocer la edad gestacional, por lo que hemos hablado. Lamentablemente, menos de 20 años, quizás no sea muy fiable este producto de la gestación, y acá sí literalmente es lo que dice, ¿no? La definición, que hablamos de aborto menos de 20 semanas, entonces hay que ver eso, ¿no? ¿Por qué? Porque más de 20 semanas me hay una compresión de la vena cava inferior, complejo aortocava, cambios hemodinámicos, ¿sí? Y que puede empeorar mi probabilidad de recuperación de la circulación espontánea. Entonces, que eso es lo que tengo que hacer, la lateralización del útero para mejorar la probabilidad de recuperación de la circulación espontánea, ¿no? Entonces, el feto con más de 24 semanas tiene mejor viabilidad, ¿sí? Pero también va a depender de cada centro, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo hemos animado en un lugar que es bien periférico hasta que llegue, va a ser hipotermia, va a ser hipoglicemia, y es lo mismo. Vamos a seguir con peores pronósticos, ¿no? Entonces, el hecho de tratar de reconocer la edad gestacional habla de estudios previos, una ecografía, la hoja del CLAP, como decía su compañero, o la uteroterina que nosotros podemos tratar de correlacionar, ¿no? Entonces, se ha visto este término tan maldito que algunos lo llaman de la cesárea perimortem, que sigue siendo debatida y discutida, ¿sí? Pero que me va a generar cambios en lo que es la mortalidad, ¿sí? Entonces, se considera a partir de los 4 minutos para tener una sobrevida materno y fetal, donde la histerotomía es la opción mucho más rápida. Entonces, ¿por qué tengo que pensar en esto de la cesárea perimortem? Porque me va a mejorar el rendimiento de la reanimación cardiopulmonar, tanto para en el resultado fetal y en el resultado materno, ¿sí? Entonces, ¿por qué en el materno? Porque me aumenta
aumenta la probabilidad de recuperación de la circulación espontánea. ¿Por qué? Porque al extraer el útero, ¿sí?, me va a descomprimir el volumen uterino, perdón, me va a descomprimir la vena cava inferior, me va a mejorar incluso el gasto cardíaco en un 20%, y entonces eso me va a mejorar como circuito de reanimación cardiopulmonar. ¿Y por qué me va a mejorar en el producto? Me mejora la sobrevida. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el bebé en hipoxia durante la gestación hay más probabilidad de daño neurológico secundario a la hipoxia, ¿no? Entonces se ha visto varios estudios, incluso los últimos en 38 cesáreas perimortem, ¿sí?, que el 60%, 12 de cada 20 madres, tienen una recuperación de la circulación espontánea inmediata tras la cesárea realizada. ¿Y por qué al producto? Porque también se ha visto que en contexto de parada cardíaca y cesárea perimortem, hay más sobrevivientes entre el minuto 11 a 14, más o menos, ¿sí? En el minuto 14, perdón, más o menos 11, que en el minuto 22, donde ya casi más del 60% de los fetos, de los productos han logrado fallecer, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta. No nos olvidemos la identificación de la causa y qué voy a hacer. Si la causa es la hemorragia, tendré que dar los accesos vasculares, administración de sangre, uterotónicos, RCP precoz con volumen, transfusión de hemoderivados, evacuación de restos celulares, porque pues estamos hablando de embarazo parto puerperio, literalmente, no nos olvidemos eso, y la compresión mecánica del útero, ¿no? La implementación de tromboprofilaxis me ayuda mucho en lo que es la embolia de líquido amniótico, ¿sí?, que normalmente el único tratamiento es este soporte, tratando de corregir la coagulopatía, la hemorragia y la hipertensión pulmonar. Entre lo que son las anestésicas, antídotos, el cloro de calcio en caso de intoxicación por magnesio, la naloxona para el deterioro respiratorio en contexto de benzodiazepinas, y la infusión lipídica en contexto de intervención por anestésicos locales. Dentro de las causas cardiovasculares, ahí la matamos. ¿Por qué? Porque el cateterismo se va a preferir en contexto de cateterismo la trombolisis frente a una alta sospecha de infarto de miocardio, ¿no? Y en contexto de la emergencia hipertensiva, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, el sulfato de magnesio. ¿Sí? Entonces, cuidados post-paro. Una vez que se recupera la circulación, siempre mantener a la paciente de decúbito lateral izquierdo, mejorando el retorno venoso, la perfusión placentaria, ¿sí? Y el traslado a una unidad de terapia intensiva, pero sí que seguimos haciendo tratamiento de la causa que me ha llegado a la parada cardíaca, es decir, con soluciones, aminas bioactivas, sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo va a ser optimizar mi perfusión de órganos diana, ¿no? Entonces, eso es bastante corto, pero me parece que es bien productivo el hecho de hablar de parada cardiorrespiratoria en una mujer gestante y de hablar de triaje, que es bastante importante. Ya hemos quedado claros que el CIR se ha quedado mucho tiempo atrás, el SOFA, el Quick SOFA, que está todavía en apogeo, pero ya se está viendo tratar de modificar este tipo de conducta, ¿sí? Entonces, eso sería todo por el momento, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta.